Buenos días, mi nombre es Gilmer Enrique Bastos Santos. Actualmente me encuentro radicado en la ciudad de Cancún. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la modalidad en línea a través de la Universidad CNSI. Mi matrícula es la CTM 000485. Este es el proyecto integrador de la licenciatura en Derecho Procesal Penal de la profesora Cristian Díaz Pulido, la cual consiste en contestar una serie de preguntas. ¿Qué es el amparo? El amparo es un medio de defensa jurisdiccional contra los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y tratados internacionales de los que México forma parte. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la resolución del 2011? Pues prácticamente la modificación al juicio de amparo, la cual que propuso una transformación profunda al juicio de amparo, que se reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentarse en la propia Constitución. Lo cual la finalidad era la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Los artículos que fueron modificados principalmente fueron el artículo 93, 103, 104 y 107 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda. ¿Qué son los principios de juicio de amparo? Son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución de este procedimiento. ¿A qué está obligado el juez de garantías o de amparo y el juez de control? El juez de garantías está obligado a intervenir en ciertas circunstancias favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. En el caso del juez de control, tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga alguna de las partes. ¿Qué es un informe justificado? Es un escrito que hace la autoridad responsable como respuesta a la demanda de amparo hecha por el quejoso, defendiendo su actuación, la cual se encuentra fundamentada en el artículo 117 de la Ley de Amparo. ¿De qué forma puede decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? De forma oral y escrita, la cual las sentencias definitivas por mandato del artículo 117 constitucional deben ser explicadas en audiencia pública, lo cual las hace resoluciones orales. Escrito, controla de forma objetiva los términos de la resolución textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. ¿Cuál es el papel del tercero interesado en el juicio de amparo? Pues prácticamente la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituyan las cosas o bienes propios que le fueron dañados o arrebatados. ¿Qué es la suplencia de la queja? Es un principio del juicio de amparo donde el juez interviene para subsanar las deficiencias, es decir, las carencias o imperfecciones que la misma demanda presenta, para que en este tema puedan ser corregidas por la parte actora. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Son medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada, la cual se encuentra en un proceso, ya sea proceso penal o de investigación, no evada la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales y sobre todo no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas así como las pruebas, la cual se encuentra fundamentada en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 155, fracción 14 de la misma ley, que señala la prisión preventiva como la última medida y la más gravosa. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de la situación jurídica? En el artículo 19 y en el artículo 20 de la Carta Magna. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Es una medida cautelar prevista en la ley de amparo a través de la cual se pretende proteger la litis del juicio hasta en tanto se resuelve el mismo. ¿Por qué decidí estudiar la licenciatura en Derecho? Pues la finalidad es que al finalizar esta licenciatura voy a litigar y proteger en beneficio de la ciudadanía, ya que actualmente hay muchos actos arbitrarios por parte de las autoridades por el simple hecho de que por portar un uniforme desconocen ciertas leyes
ellos se basan como un tipo acordeón, de que aquí lo dice mi ley municipal, y pues hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero como establece la Carta Magna, obviamente la ley, esa es la máxima ley, y sobre todo los jueces de todas las entidades federativas deberán apegarse a ella, siempre y cuando sin violar los derechos y garantías de las personas. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de en Islas Mujeres, es obligatorio que para circular los proveedores, se hable de personas de transporte de carga, ya sea despensa, un simple proveedor de frutas, tiene que sacar un permiso para circular, lo cual esté estipulado en la ley de Hacienda del municipio. Pero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos somos libres de transitar libremente en el país, entrar y salir. Entonces ahí estamos, y ahí ese artículo ya está violando nuestros derechos. Pues prácticamente sería todo. Espero que le haya gustado, que tenga una excelente tarde.